Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a esta gran charla, África, el continente infinito. Definitivamente, pues es una charla que no podría estar mejor a cargo que de la profesora Juliana González. Es una profesora que nos ha estado acompañando durante varios años a nuestros viajes de autor y pues quiero darle la gran bienvenida. Ella es doctora en periodismo y especialista en literatura de viaje por la Universidad Complutense de Madrid. Juliana, pues muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias siempre a Gallery por estas invitaciones. Para mí es un verdadero placer compartir esta charla de lanzamiento del viaje a África. Si bien este año no voy a acompañar ese grupo, tuve el placer de ir el año pasado, entonces quiero compartir con ustedes uno de los viajes más hermosos que yo he hecho en la vida. África es realmente, como hemos titulado este viaje, el continente infinito. Y pues voy a empezar a compartir la presentación, pero también contarles de primera mano esa experiencia extraordinaria. Como les digo, tuve el privilegio de hacer el año pasado. Fue un viaje absolutamente luminoso, el recorrido es el mismo, el paseo incluye pues los mismos destinos y realmente para mí es un verdadero placer poderles compartir ese recorrido, pues que también con Gallery diseñamos desde hace varios años y pues que ha sido un gusto para mí poder acompañar y poder hacer pues estas presentaciones. Un segundo, que ya habíamos ensayado acá la presentación y por alguna razón no la veo, entonces denme un segundo, la localizo, que no sé por qué. A ver. Tan raro. Espérenme un momentico, algo raro. Voy a salir un momento para volver a entrar y para mirar qué puede pasar, pero no sé qué puede haber pasado porque no veo la ventana. Un segundo, salgo y vuelvo a entrar. Dale, mi profe. Segundito. Estoy ya aquí de vuelta. Un segundito para, a ver, Dianis, dame ahí permiso otra vez de anfitrión para poder, eso, perfecto. Ya estás. Ahora sí ya puedo ver acá los documentos abiertos. Bien, ahora sí ya está. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Ya lo voy a poner en la pantalla completa, pero una señita Ya te de que, vemos. ¿cierto? Perfecto. Entonces, vamos a poner acá la pantalla completa. Bien. Entonces, este es un viaje, como les decía, pues que hemos titulado El viaje cultural al continente infinito. Es un viaje pues que saldrá a mediados de junio para regresar a mediados de julio y me gusta empezar siempre por la literatura. Como estos son viajes culturales, a mí me gusta mucho y sé que lo valoran mucho los viajeros de Gallery Travel, es la bibliografía. Este es un libro espectacular, de hecho lo recomendé en las charlas del año pasado y una de nuestras viajeras lo llevó y en un momento cuando llegamos al Serengeti fue muy emocionante porque ella me dijo,
profe, justo esta página y la descripción que traía este libro de Kapuscinski sobre esa llegada al Serengeti era exactamente lo que estábamos viendo, que él lo describe como si fuera el jardín del Edén el primer día. Entonces, este es el primer libro que les recomiendo. Ya voy a hablarles de cada uno de los lugares por los que pasa el recorrido, pero empezar por decir eso, que Kapuscinski en ese libro que se llama Ébano dice que África es un continente demasiado grande para poder describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo de una riqueza extraordinaria y que solamente por una convención, pues digamos reduccionista, por pura comodidad nuestra, decimos África, pero en realidad África no existe, existen muchas Áfricas y los otros, este es un viaje diseñado precisamente para ver muy distintos lugares de todo ese conjunto que es África, porque no es lo mismo el sur, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, que luego ir a esa llanura del Serengeti o ir a la isla de Zanzíbar. Entonces, eso, empezar por ahí diciendo eso. Ay, un momento que se salió ahora ya. Y también decir que África es un continente que unifica en su extensión, en su dimensión, pues una extensión en la que cabe realmente el mundo entero, que solamente en extensión geográfica ahí nos cabe toda China, todo Estados Unidos, toda la India, toda Italia, toda Alemania, toda Francia y también es el lugar donde nacemos como civilización, es la cuna del ser humano, de lo que somos, es la cuna del Homo sapiens, de nuestro origen como especie, y ahí además es el lugar donde se fundan todas las primeras sociedades humanas. Entonces, aquí, por ejemplo, es el lugar donde tiene origen el ser humano. Los primeros cráneos, como sabemos, de los Australopithecus, los primeros cráneos del Homo sapiens se han hallado precisamente en Sudáfrica, también en Nairobi, también en Kenia, y por esto es un viaje no solamente al continente infinito, sino que es un viaje al origen mismo de la humanidad. Y también es una cuna de cultura, es una cuna de los primeros pueblos, de los pueblos ancestrales, donde ahora cuando les hable de las aldeas que nosotros visitamos en ese viaje, ustedes se van a dar cuenta que es que allí pues nacen cosas tan diversas como por ejemplo en África empieza el cultivo del café, empieza toda la cultura rastafari, empieza por ejemplo todos los instrumentos musicales, la música nace en África, también todo el tema de la decoración, los abalorios, las joyas, todo eso nace en África también y es lo que le lega a nuestra visión actual del mundo pues ese saber ancestral, esos valores de la vida, el respeto a los muertos, a los ancestros, a los ancianos, a las culturas anteriores, pues ahí nace todo esto en África. Conocer entonces África, ir a África y leer sobre ella, yo les voy a dar mucha bibliografía para que ustedes la noten, para que no hay nada más placentero que ir a un viaje cuando uno ha leído mucho sobre el destino, porque uno lo ve con unos ojos absolutamente, como yo digo, afilados. Es como si hubieras sacado punta a los ojos, porque esos libros te ayudan a ver más y mejor esos lugares que estás visitando. Y leer sobre África y entenderla es entender también que somos una sola familia como humanidad, que venimos de la misma raíz. África es realmente la clave para entender que todos venimos del mismo sitio y hoy en un mundo que está totalmente globalizado, ver África y ver ese gran pozo de civilización que es y la gran cultura que tiene y saber que todos venimos de ahí nos cambia nuestra visión de todo, nuestra visión del mundo nos lo cambia absoluta y totalmente. Otra de las cosas muy hermosas es entender, como han dicho muchos historiadores, y este es otro de los que les vengo a contar, es que cuando la gente habla de África y sobre todo de la región que comienza en el sur del Sahara, mucha gente piensa que este es un continente sin historia, porque nosotros sabemos muy bien la historia de Europa, las historias de los reyes, las historias incluso de Japón, de China, pero cuando uno aborda África, la mayoría de la gente lo normal que le pasa es que llega a un lugar que parece que no tiene historia porque en Occidente no la han contado, cuando de lo que se trata es un continente que por desgracia su historia se conoce muy mal. Y no nos guste o no nos guste, tenemos que entender que hemos sido muy etnocéntricos, hemos sido muy eurocéntricos y la mayoría de nuestra historia es o nuestra historia nacional o la historia europea o la historia de Estados Unidos o la historia occidental.
Pero lo que ha pasado con África es que como ha sido colonia tanto tiempo, pues en cierto grado ha sido víctima de esa mentalidad colonial y nosotros pues aceptamos con mucha dificultad que en África pues están también las grandes civilizaciones del pasado. Antes de que Europa tuviera grandes civilizaciones, ya África las tenía. Por ejemplo, si uno piensa en Tombuctú, que es una de las grandes ciudades africanas, pues ahí había una biblioteca con 35.000 manuscritos en la Edad Media, cuando en la Biblioteca de París había cerca de 300 manuscritos. Entonces, para que ustedes sepan que la primera cosa que uno va a aprender a África es que está llena de historia, está llena de saber y además nosotros tenemos, y por eso les recomiendo mucho, las historias de los grandes viajeros occidentales, pero los que valen la pena, no los que fueron con ese ojo colonizador, sino aquellos que fueron con esos ojos limpios a intentar contarnos este continente. Y nosotros tenemos de África los relatos de los grandes viajeros, de los grandes exploradores, donde ellos nos dejaron literatura, nos dejaron expediciones, nos dejaron mitos, nos dejaron leyendas, pero sobre todo nos dejaron testimonios como el del Dr. Livingstone, porque ustedes en este viaje maravilloso van a las Cataratas Victoria, que las descubre para Occidente el Dr. Livingstone, o los testimonios, por ejemplo, de Joseph Conrad en ese viaje al corazón de las tinieblas, como se llama ese libro maravilloso, o Martha Gellhorn, que también tiene sus grandes relatos a África. También está Isaac Dinesen con Memorias de África, que les recomiendo también la película, que la película es espectacular con Meryl Streep. Y también, por ejemplo, Javier Reverte, que es un gran explorador español, un gran viajero español que murió hace muy poco y tiene una trilogía de África espectacular que incluye varios como El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África, que son espectaculares. Entonces, les pongo todo esto, es para que ustedes no solamente se enamoren de este viaje, sino que ustedes se enamoren de la bibliografía para que la vayan revisando, vayan comprando los libros y puedan de alguna manera irse empapando. La invitación principal de este viaje, y lo hicimos así el año pasado, y realmente los que llevaron los libros estaban muy felices porque iban como recorriendo los pasos de esos libros. La invitación es ir más allá en nuestra visión occidental del mundo para escuchar realmente los africanos, para que si voy donde los Masái, yo oiga a los Masái, para que yo mire los valores, la mirada del mundo, la búsqueda que ellos han hecho de su propio destino, porque ver África es también vernos a nosotros mismos como en un espejo y nosotros vamos a ir a viajar por la historia, por la naturaleza, por las tradiciones y sobre todo por la enorme belleza de este continente, de su etnia, de sus animales, de sus etnias, de sus animales y de toda su historia. Entonces, ahora sí, empecemos con ese recorrido. Esto es como una suerte de paseo anticipado por lo que vamos, lo que se ve en este viaje. La primera parada es Ciudad del Cabo, luego Johannesburgo y las Cataratas Victoria, que es lo que llamamos el sur del viaje. Empezamos ese recorrido en Sudáfrica visitando Ciudad del Cabo para luego ir a Johannesburgo y luego de ahí saltar a Zimbabue, a las Cataratas Victoria, que está pues en la frontera entre Zimbabue y Zambia, que se pasa por los dos países. Entonces, las cataratas Victoria son una de las grandes maravillas de la naturaleza, ya les voy a mostrar pues las fotos, pero ¿por qué empezar por el sur? Porque estos tres puntos nos permiten abarcar las tres grandes realidades del continente, de un viaje que es un viaje literario, que es un viaje cultural, no es solamente ir a ver los animales, sino que es aproximarnos a la cultura y a la historia. Entonces, ¿qué hay en el sur? Está toda la historia de Nelson Mandela, toda la historia del apartheid, la lucha de ese pueblo africano por la libertad. Miren, uno puede haber oído mucho del apartheid y haber visto muchos documentales, pero otra cosa es uno ir allá y ver el barrio de Soweto, ver la casa de Mandela, ver el museo. Eso le cambia a uno completamente la visión de realmente la tiranía que sufrió este pueblo negro por el pueblo blanco durante tantísimos años de ese apartheid. Entonces, esa es la primera parte, toda la historia. Luego también es el lugar para ver las historias de los grandes viajeros y los navegantes, desde los portugueses que descubren el Cabo de la Buena Esperanza, que para mí era uno de los sueños de mi vida ver el Cabo de la Buena Esperanza. Yo lloré
enormemente cuando llegamos ahí, que llegamos además en un aguacero, y ese cabo, una cosa bellísima, y es que ese cabo en el pasado no se llamaba el Cabo de la Buena Esperanza, se llamaba el Cabo de las Tormentas, y justo llegamos en una tormenta extraordinaria, entonces fue como muy poético todo, yo realmente les digo que rompí en llanto de la emoción tan espectacular que me dio. Y también pues es el lugar donde podemos ver la llegada de los europeos, porque toda la ciudad del Cabo pues es esos europeos que llegaron y se asentaron en un lugar pues que históricamente era de las tribus ancestrales. Entonces, la primera parada del viaje es Ciudad del Cabo, donde Ciudad del Cabo pues es sin duda alguna una de las ciudades más famosas y más hermosas de toda África, es la punta sur del continente, es el sur del sur. Estar en Sudáfrica es realmente sentirte en el sur del sur, porque estás casi que cerca de la Antártida, porque ahí por eso también se van a ver los pingüinos, que es absolutamente espectacular, ya voy a mostrarles también las imágenes, pero la belleza natural que uno encuentra allí, realmente uno no se la espera. Y además una diversidad cultural, una escena artística, una escena gastronómica absolutamente deslumbrante. Y lo más espectacular de ir a Ciudad del Cabo es la montaña de la Mesa. La montaña de la Mesa que es, ya les voy a mostrar las imágenes, una formación rocosa absolutamente única en el mundo porque la parte de arriba es completamente plana y entonces ahí esa primera parte del recorrido es emocionante porque uno sube en el teleférico y lo primero es ver toda esa explanada de Ciudad del Cabo desde lo alto de esa montaña, pues que ahí combinas maravilla natural con las playas espectaculares que también hay allí, con el acantilado absolutamente imponente, con los viñedos que hay cerca y por eso Ciudad del Cabo pues es uno de los destinos digamos más emocionantes de todo nuestro paseo. Es una de las 7 maravillas naturales del mundo, nada más y nada menos. Y además, pues como les digo, es absolutamente extraña y bellísima porque es plana completamente en la parte de arriba, como si alguien le hubiera dado un tajo desde ahí y por eso, pues de ahí viene su nombre, de esa cima plana y muy amplia, pues que se asemeja pues como a una mesa gigante. Y ustedes ahí pueden ver, pues hay muchos puntos para tomar las fotos desde abajo o desde arriba, pero es un lugar pues que mide, es una montaña que no es particularmente tan alta, porque si uno se fija, pues son solo 1000 metros de altura, pero es lo que domina el horizonte de Ciudad del Cabo y ofrece pues esas vistas panorámicas espectaculares sobre esa región del Atlántico, porque luego cuando bajan al Cabo de la Buena Esperanza es el rincón donde el océano Atlántico se une con el océano Índico, pues que es absolutamente emocionante. Entonces, como les digo, se sube en teleférico y hay un montón de senderos, obviamente se puede hacer a pie, pero pues no es para hacerlo a pie en este viaje, pero la belleza del Parque Nacional de la Montaña de la Mesa, que es lo que está arriba, es espectacular. Pero también Ciudad del Cabo tiene su puerto, sus centros comerciales, es un centro cultural y económico muy importante en África, es una ciudad pues que en realidad toda una parte parece una ciudad prácticamente europea, donde está la fusión de África con lo europeo, donde hay una vida nocturna muy animada, donde es una ciudad cosmopolita, llena de naturaleza, llena de cultura y pues que también, como digo, es una experiencia única. Lo más importante de Ciudad del Cabo es que la historia de Ciudad del Cabo es también la historia de todo este país, de todo Sudáfrica, porque la República de Sudáfrica comienza en el año 1652, precisamente cuando un marinero holandés que se llamaba Jan von Riebeck, pues llega a la Ciudad del Cabo y es una fecha, pues que nosotros pues se entiende porque como digo somos eurocéntricos y pues las historias las contamos a partir de lo que hicieron los europeos o los occidentales. Pero si uno piensa, pues los asentamientos en esta zona se remontan cerca a 12.000 años y vamos a hablar ahí en ese lugar, pues los guías nos contarán de las tribus ancestrales y pues presididos pues por ese paisaje absolutamente espectacular. Se visita, como les digo, toda la península del Cabo, es un recorrido espectacular, se recorre lo que se llaman los reinos florales, que es uno de los más hermosos del mundo, porque aquí hay una fauna que es única. Ustedes saben que en el mundo hay diferentes zonas donde hay diferentes flora pues, y diferente fauna. La de aquí es única en el mundo, es un ecosistema absolutamente único y ahí, como digo, pues es un lugar realmente muy rico porque se unen
vienen los vientos y las corrientes de aire de temperatura de los dos océanos, del Índico y del Atlántico, y eso hace pues que esto tenga un reino floral absolutamente único. Y además pues está la península del Cabo, por eso se llama Ciudad del Cabo, pues porque es donde termina esa costa atlántica africana y empieza el Océano Índico. Esto, como les digo, es tremendamente especial porque ahí también se visita la bahía donde están las focas, y esas focas son absolutamente espectaculares, pero además de las focas está todo ese paseo que va por Chapman's Peak, y entonces pues ahí está la costa atlántica surafricana, donde por esa carretera, que es una carretera muy especial por donde se ven todos esos reinos florales, pues es una carretera que se construyó apenas en la década de 1920, pero que ha sido mejorada, mantenida a lo largo de los años, y es un paseo pues como escenográfico, es una ruta de esas rutas que uno dice, de esas vías de carretera que son inolvidables. Y por esa vía se llega precisamente al Cabo de la Buena Esperanza, porque ahí es donde se cruzaban todas las rutas marinas. Acuérdense que todo esto tiene que ver con la historia de Cristóbal Colón. Y esa historia de Cristóbal Colón y esa historia empieza mucho antes. Es una historia que empieza antes, donde antes de eso estaban los grandes marineros europeos intentando buscar las rutas más cortas hacia la India, porque pues eso era una ruta terrestre, la del comercio con Asia, pero luego cuando pues por una serie de condiciones que hicieran muy difíciles esas rutas terrestres, los marineros empiezan a buscar las rutas por el mar. Entonces los marineros empiezan a bajar, y pues los holandeses, que es Bartolomé Díaz, pues en 1488 serán los primeros que den ese paso por el Cabo de las Tormentas, que como les digo se llamaba así, que llegamos en esa enorme tormenta, y eran muchos los naufragios que habían, esas fuertes corrientes, esos vientos, hasta que después ya pues se termina de conquistar toda esa ruta marítima para que los marineros lleguen hasta la India. Lo que pasó con Cristóbal Colón es que él intentó la ruta por el otro lado, por la ruta atlántica, para ir hacia Japón por el otro lado, pero terminaron pues encontrándose con América en el medio. Pero esto es muy especial porque llegas al punto sur, donde pues realmente es ese Cabo de las Tormentas. No hay una foto que sea capaz de mostrar la emoción que se siente de ver ese punto donde se unen esos dos océanos. Y ahí pues también está el Simonstown, que es un cuartel general de la Marina Surafricana, pero que es muy hermoso porque hay una colonia de pingüinos africanos, que son unos pingüinos muy hermosos porque tienen pues toda una serie de particularidades, pero pues estos pingüinos, que se conocen también como los pingüinos del Cabo, son una especie endémica de la región, y hay muy pocas probabilidades de que uno vea pingüinos en su vida. Pues esta es una de esas posibilidades de ver a los pingüinos viviendo en su hábitat, y estos pingüinos pues están aquí y están protegidos además, porque estas colonias de pingüinos pues hay unos esfuerzos de conservación espectaculares ahí. Se hace todo el recorrido para ver por qué estos pingüinos son distintos de los pingüinos de la Antártida y demás, pero es una población que enfrenta unos desafíos enormes, porque ha habido pues una pesca excesiva, por la contaminación, bueno, porque pues sus rutas han sido amenazadas. El caso es que pues esta colonia está protegida, y caminar y ver estos pingüinos pues es realmente muy emocionante. Son pequeñitos, son como, no sé, yo cuando los vi es como la alegría del vivir, van en parejas, van algunos hasta cogidos de la mano, van con sus crías, una cosa absolutamente bellísima. Y es así pues como se ven en esta bahía. Luego el recorrido sigue hacia Johannesburgo. Johannesburgo es una ciudad muy retadora porque es una ciudad que es vibrante, pero uno como turista, digamos que la sensación que tiene es de esa enorme diversidad, pero sobre todo esa enorme resiliencia. Es una ciudad pues que ha sido la cuna, que fue el epicentro de ese apartheid, y donde pues están todas las raíces históricas, pero ahí empezó también una fiebre del oro. Cuando uno va en el avión, alcanza a ver, por ejemplo, desde la ventana del avión, pues las grandes excavaciones de las minerías en busca todavía de los metales preciosos.
pero pues el relato principal de esta ciudad es entender el apartheid y toda pues la transformación y la superación de esta metrópolis que es vibrante, que se pasa incluso pues por el estadio del Mundial de Fútbol, que tiene su distrito financiero, pues que ahí también hay música, hay arte, pero sobre todo es esa combinación de rascacielos modernos y de barrios muy elegantes con la verdadera realidad también de esas conmemoraciones históricas, de la lucha por la libertad, de ese, digamos, yo no podría decirlo de otra manera que ese lugar que es muy esperanzador de ver una ciudad que si se logró salir del apartheid, les digo que se sale de cualquier conflicto en el mundo, porque Johannesburgo es un crisol de culturas, porque Johannesburgo es un lugar de innovación, de progreso, pero sobre todo es un lugar de lucha, de resiliencia, de determinación, donde cuando vamos, por ejemplo, al museo del apartheid, en ese museo del apartheid, pues es mucho más que un espacio arquitectónico, porque aquí está la historia dolorosa, la historia donde, para mí, yo soy una persona que pues lo que más me gusta en la vida son los museos, pero este museo realmente es conmovedor por esa lucha contra la opresión, por esa búsqueda de la justicia. Es una museografía muy bien montada, es un gran museo de memoria histórica donde todas las exhibiciones están cuidadosamente diseñadas, marcadas, explicadas de ese pueblo luchando contra una opresión absolutamente desquiciada cuando uno la entiende de primera mano. Es un viaje muy emotivo, es un viaje muy desgarrador que mostró los desafíos, la historia de Mandela, la historia de esa resiliencia, pero como digo, sobre todo es un lugar muy esperanzador, porque nosotros también vivimos en un país en conflicto y que siempre pensamos que es como imposible salir de ese conflicto. Cuando uno ve esto, uno dice, si este conflicto se superó, se supera cualquier cosa. Cuando uno va pasando por esas salas, uno ve los efectos devastadores de esas décadas de apartheid, pero uno también lo que hace es ver cómo esa fuerza del espíritu humano es capaz de superar esas barreras de diferencia, de segregación, de odio, y hoy pues es de todas maneras el relato, como digo, de la esperanza, donde cada elemento visual del museo va tejiendo esa narrativa que deja, pues, nos deja el privilegio de poder visitar esa historia absolutamente única de liberación. Miren, uno entra, las dos puertas del museo se entra incluso como entraban ellos antes. Cuando el apartheid había una fila para negros, una fila para blancos, y unos bancos para negros, unos bancos para blancos. Nos muestra todo desde el origen hasta la liberación con Mandela, el Acuerdo Nacional de Paz, esa lucha por los derechos humanos, y el museo representa realmente ese testimonio vivo de esa lucha de libertad, de igualdad, de justicia, y también pues comprender la enorme complejidad de este proceso, porque lo más importante aquí es ver que esto fue una cosa dificilísima, y cuando uno va a los lugares, una de las cosas más bellas que uno puede hacer cuando viaja es intentar aprender de las experiencias de los hermanos, de los otros pueblos hermanos, para uno ver qué puede traer a sus propias sociedades contemporáneas de esas lecciones y esos aprendizajes. Johannesburgo es el lugar para estudiar la historia de Mandela, este hombre que fue un líder completamente visionario, que dedicó su vida a la lucha de la igualdad y la libertad. No lo mencioné, pero una omisión, pero lo digo acá, es también en Ciudad del Cabo, también se visita Robert Island, que fue el lugar donde él estuvo preso y donde estuvo detenido. Entonces, es empezar en Ciudad del Cabo esa historia y aquí conocer su casa, cómo se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, cómo es el hombre que desafía una opresión racial impresionante, pero sobre todo es el hombre que promueve en medio de ese odio de décadas, de generaciones enquistado, la reconciliación de una nación. Ese es el legado de Mandela que perdura, ese es el legado de valentía, de perdón, de compromiso con las distintas generaciones, no tanto con la generación en la que él vive, sino con que eso fuera un proceso de reconciliación para el futuro. Y lo más bello también de todo este viaje en esta zona es ver Soweto. Soweto, que durante el tiempo del apartheid, pues alojaba a los africanos negros que hasta entonces vivían en áreas designadas por el gobierno. O sea, el gobierno tenía las zonas para blancos, las zonas para negros,
y hoy en día pues la población de Soweto sigue siendo mayoritariamente negra, pero es un sector muy representativo de Johannesburgo porque aquí ves el contraste, pero está también la iglesia de Regina Mundi, que es también un lugar que tiene por el que pasa toda la historia de los líderes en la lucha contra el apartheid y también pues muchos restaurantes. Esta es la iglesia Regina Mundi que está precisamente en Soweto, que no es tanto un lugar de culto, sino que la iglesia fue refugio de esa comunidad que luchaba por sus derechos, que luchaba, que se encontraba secretamente en esta iglesia y que hoy pues es el símbolo vivo de la resistencia surafricana. Entonces, cuando uno hace un viaje cultural, pues esto también son lugares absolutamente fundamentales porque son parte de ese viaje que no es solo de las fotos, sino que es el viaje a la verdadera historia de los lugares y a ese espíritu indomable. También otra de las cosas bellísimas de ver aquí es la casa de Mandela, donde regresó después de salir de prisión, donde siempre le sugirieron que no fuera ahí, que buscara un lugar más seguro. Y él, pues realmente dice, cuando sale de la cárcel y va acá, dice, por fin vuelvo a casa. Él escribe en su autobiografía, dice, esa noche regresé con Winnie al número 8115 en Orlando West. Solo entonces supe en mi corazón que había salido de prisión. Para mí, este número era el punto central de mi mundo, el lugar marcado con una X en mi geografía personal. Todos tenemos una geografía personal y Mandela decide volver aquí, recorrer la casa con sus objetos, con tal como él la encontró, pues es absolutamente especial. Y lo otro, que es otra de las visitas hermosas aquí en esta zona del sur, es la visita a la aldea cultural Lesedi, que es un espacio que está dedicado a preservar y celebrar la cultura de las antiguas culturas africanas. Entonces, aquí vamos a ver artesanía, vamos a ver música. Miren, yo nunca había entendido tanto la música como cuando llegué aquí y encontré a estas mujeres haciendo música con sus cuerdas vocales. Una cosa hermosísima porque aquí está toda esa herencia tradicional de danzas, como digo, de artesanía, de tradiciones, están los distintos pueblos, están las distintas culturas pues del antepasado africano y como ellos tienen cada uno artes decorativos diferentes, las pinturas murales y geométricas en uno, los vestuarios en otro, los toques de tambor en otros, los que eran expertos con el arco y la flecha y hacían sus pieles con el ganado. Entonces, como todo esto es riquísimo en tradiciones, en danzas, en rituales, pues aquí también vamos a ver cada una de esas culturas. Entonces vamos a ver los zulúes, vamos a ver los Xhosa, vamos a ver los Pedi, los Basotho, los Ndebele, que es como un lugar donde se reúnen, porque uno en un viaje a África pues tendría que emplear muchísimo tiempo para ver cada una de estas culturas. En cambio, en esta aldea tienes la posibilidad pues de sumergirte en las distintas culturas y recrear, y están recreando pues todas esas tradiciones y esas ceremonias y esas danzas y esa música, esos estilos de vida, de las experiencias bonitas también que tuvimos en el viaje. De ahí se coge el avión, como digo, a las Cataratas Victoria, que es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Las Cataratas Victoria están ubicadas en el río Zambeze, en el límite, como digo, entre Zamba y Zimbabue. Se utiliza el aeropuerto en los dos países para entrar y para salir. Es un lugar que se conoce como el humo que truena, es así como lo llamaban los antepasados, y no hay una foto que logre mostrar el esplendor de estas cataratas. Les digo que es de las cosas naturales más hermosas que yo haya visto. Ustedes saben que existen tres grandes cataratas en el mundo. Están las del Iguazú, están las cataratas del Niágara y están las cataratas Victoria. Estas son las más imponentes de las tres. Sigue siendo, pues, hasta el día de hoy, una de las grandes maravillas de la naturaleza. Este arco iris siempre se ve. Es un arco iris que por efecto del sol y la luz siempre se va a poder ver este arco iris. Son un espectáculo natural absolutamente deslumbrante. O sea, esto es ver porque hay que caminar además con unos impermeables porque las cataratas es como si lloviera encima de ti todo el tiempo, pero son columnas de agua que se precipitan a un abismo absolutamente fascinante, pero son esas nubes de rocío y vapor pues que caen sobre nosotros cuando vamos recorriéndolas y es un camino por la selva tropical, pero por un sendero tremendamente bien hecho, tremendamente bien cuidado, mientras vamos conociendo pues toda su historia. La historia, entre otras,
es pues esa historia del Dr. Livingstone, que es una de las grandes personajes que les digo que conozcan su historia antes de ir a África. Él era un explorador, un misionero que en la segunda mitad del siglo XIX pues se va a evangelizar a África. Ustedes saben que estaban pues en el siglo XIX las misiones europeas de evangelización, pues tanto en América como en África, y él pues llega a las cataratas y las nombra, se llaman Cataratas Victoria, porque las nombra en honor a su reina, que es la reina Victoria en ese momento en el Reino Unido, y pues es la razón por la que en Occidente las conocemos como las Cataratas Victoria. Entonces, las Cataratas Victoria nosotros decimos las descubrió el doctor Livingstone, pero hay que decir que las descubrió para Occidente, pues porque obviamente las comunidades locales pues las tenían más que descubiertas y conocidas, pero cuando Livingstone las descubre, pues es que se ponen de moda en Europa, se populariza y pues tienen el reconocimiento internacional. Entonces Livingstone escribe sobre las cataratas, sobre pues en sus diarios, en sus cartas, y eso fue lo que contribuyó pues digamos a dar a conocer este fenómeno natural en el mundo entero. Como les digo, es difícil encontrar una foto, es que son absolutamente deslumbrantes, es una de las grandes maravillas para ver en este viaje cómo cae, cómo ruge el agua, y también pues como dijo Livingstone cuando las vio, dice, es el regalo más magnífico que África del Sur tiene para ofrecer. O sea, él quedó tan deslumbrado que pues cuando vio el poder de todo ese río, porque este es el río Zambeze que luego se precipita, que cae al abismo, que forma esta cortina de agua que se eleva luego al cielo por esa caída, pues él por eso decía que esto era el humo que truena, porque realmente hay un rugido espectacular y se forman, pues como digo, esos distintos arcoíris. Se puede hacer paseo en helicóptero, los que quieran. Hay muchos del grupo el año pasado que lo hicieron. Yo es que le tengo mucho miedo a los helicópteros, entonces no lo hice, pero la mayoría del grupo lo hizo y dijo que era espectacular pues ver todo esto que es una falla natural, pues desde el aire tiene que ser una cosa absolutamente espectacular. Entonces, aquí es un recorrido, pues este es una extensión de los ríos más importantes de África, como digo, es el río Zambeze, pero pues también aquí está pasando, es un río que pasa por Zambia, que pasa por Namibia, por Botsuana, por Zimbabue, por Mozambique y que desemboca luego en el Océano Índico. Entonces también uno tiene que saber que en el pasado los ríos eran las grandes autopistas del mundo y pues también se hace pues ahí en este viaje un crucero por una parte del Zambeze. Es un crucero muy lindo porque puedes ver hasta los cocodrilos en las orillas, porque ves las aves, porque ves parte, digamos, de todo de ese río tan espectacular, porque es realmente muy emocionante. Y el atardecer es uno de los atardeceres más emocionantes y es un crucerito muy, muy lindo para pasar una tarde donde te sientes realmente pues que estás en ese corazón de África. Entonces, el Zambeze es el recurso vital de las comunidades locales. Aquí hay fuentes hidroeléctricas que beben de este río. El río Zambeze pues tiene también una enorme biodiversidad que tiene pues cocodrilos, hipopótamos, elefantes. Entonces, bueno, por aquí es donde uno empieza. Aquí van a ver por primera vez a los pumbas, los jabalíes. Bueno, aquí van a empezar a ver realmente la maravilla, también las aves, porque África uno piensa en el leopardo y veo muchos animales, pues los animales salvajes, pero también es un lugar de avistamiento de aves absolutamente espectacular. Las tradiciones antiguas nos hablan de que este era un río que era un río venerado desde el pasado, que se hablaba de que tenía criaturas que lo habitaban, una serpiente del agua que lo habitaba, que eran los dioses del río, que protegían las aguas y las comunidades que vivían ahí. Entonces, cuando vamos a este viaje también es entender los mitos y las leyendas asociadas pues a cada uno de estos lugares y como digo, pues aquí nos quedamos en un lodge que es absolutamente hermoso, que tienes la posibilidad pues de ver los animales también pues desde el propio hotel, que es una cosa pues muy hermosa. Y aquí ya saltamos a la parte de arriba, a la segunda parte del viaje, que es pues todo lo que es Tanzania.
Aquí se va a Arusha, a Karatu. Arusha es una de las ciudades como la puerta de entrada a los safaris, ese es el lugar de llegada. Hay unos paisajes impresionantes, desde aquí se ve el Monte Meru, es la ciudad de punto de partida para salir a explorar, pues lo que se ve realmente ya la parte del safari del viaje, que es pues el Serengeti, el cráter de Ngorongoro, el lago Mañara y el Parque Nacional del Tarangire. Karatu, pues es una región tremendamente agrícola, lo van a ver ustedes, donde aquí hay plantaciones de café, hay cultivos de maíz, de plátano, de hortalizas. Es ver los pueblos africanos de cerca, también la pobreza, que se ve mucha pobreza también, pero también los hoteles de lujo en contraste. Entonces hay muchas fincas que ofrecen incluso experiencias de agroturismo con animales, que muestran la producción del café en Tanzania, todo esto, pero aquí lo más hermoso es ver a las distintas etnias. Ustedes van a tener la posibilidad, que también fue una de las cosas que a mí más me fascinó de este viaje, es que las etnias que tiene uno la posibilidad de ver aquí, por ejemplo, los Iraquac, que son de verdad que uno se siente como asistir al origen del mundo. O sea, son tribus que viven en estado de naturaleza, que tienen sus viviendas como vivíamos los seres humanos en los primeros tiempos, que tienen las artesanías, las cerámicas, la manera de tallar, de labrar los metales, de trabajar la tierra. Entonces, esto es un lugar que, si bien es turístico, es un lugar muy tranquilo, muy hospitalario, y pues que es un lugar ideal, pues para, es como digo, la puerta de entrada para conectar con lo que es Tanzania y que está lejos pues del bullicio de las grandes ciudades. Y aquí entramos pues directamente ya en el corazón de lo que nos han dicho siempre que África es, y pues se va, por ejemplo, al área de conservación del Ngorongoro. El Ngorongoro es una joya espectacular porque es un gran cráter, esto era un antiguo volcán. Entonces, esto es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, es un área protegida, es un área geológica absolutamente hermosa. Es el lugar, por ejemplo, que si tienen suerte van a poder ver los rinocerontes, el rino, este es el lugar para verlo, los rinocerontes que siempre van solitarios, este es el lugar para verlo, es un refugio de una biodiversidad increíble. Entonces, esto es una caldera volcánica que se formó hace más o menos 3 millones de años durante la erupción del volcán con el mismo nombre, el Ngorongoro. Pero hoy, pues, esto es un cráter de una profundidad de 600 metros y el cráter tiene, pues, como digo, toda una serie de ecosistemas absolutamente fascinantes. ¿Por qué es importante ir acá? Porque en Ngorongoro es uno de los lugares donde se pueden ver los cinco grandes. Esto es algo ya muy particular de los safaris, pero una de las cosas particulares que tiene este safari es que aquí los cinco grandes, que son el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte, pues se pueden ver aquí en el cráter del Ngorongoro. Esto es una cosa especial porque se puede ir a otros lugares y no tener la posibilidad de ver los cinco grandes. Están los cinco grandes y los cinco pequeños también, pero los más importantes, que son los cinco grandes, desde también se pueden ver otras especies como los ñus, que son hermosísimos, o las cebras, o los hipopótamos, o las avestruces, o los flamencos. Realmente fascinante, pero estos son pues los llamados cinco grandes de África. Y para mí lo más emocionante del viaje, que es el Parque Nacional del Serengeti, las jirafas, desde que yo tenía muchas ganas de ver los elefantes in situ y las cebras, pero después de ver una jirafa uno ya cambia, o sea, la vida cambia después de ver una jirafa caminando absolutamente elegante, cruzando por delante de los jeeps del safari. El Parque Nacional del Serengeti es un tesoro de África, es un tesoro de la humanidad, ha cultivado el corazón de los viajeros desde los primeros relatos de África, pero sobre todo es que tiene toda esa herencia cultural, porque ahí también se pueden ver los Masái, ahora les hablaré de ellos, pero esto es absolutamente como estar dentro de la película del Rey León. El atardecer, el sol, los árboles, los baobabs, el Serengeti, pues como digo, es el lugar de los Masái que han habitado esta zona, que es de una riqueza absolutamente fascinante. Hay campos agrícolas, pero lo más importante de acá es que en el Serengeti, que es ese crisol de diversidad, ustedes van a ir recorriendo el día entero en búsqueda de animales. Vamos a ver la cebra, vamos a ver la jirafa, vamos a ver el elefante, vamos a ver el leopardo, vamos a ver el guepardo, vamos a ver esos animales en las cimas de los árboles, vamos a ver las chitas,
es la majestuosidad de la naturaleza en su estado más especial, en su estado más prístino. El safari siempre en los jeeps, que eso tiene pues toda su magia, toda su mística, y ver a los elefantes caminando en sí, pues al lado tuyo, a las leonas, como vimos bajo un árbol de unos leones, que vimos a todos esos leones durmiendo, eran cerca de 27 entre leones, leonas y las crías. Pues es el parque más famoso de los parques nacionales de toda Tanzania y de África, pero es el lugar del safari por excelencia. Ustedes me ponen a elegir entre Kenia y Tanzania para el safari, siempre diré que o sea, esto es el safari por excelencia aquí. También se puede hacer viaje en globo si alguno quiere, pero bueno, esto es opcional. Y también pues tienes la posibilidad de ver todos esos animales. Saliendo, también se ve todo el Valle del Rift, que esto es espectacular, que también es otra área de conservación y pues que es realmente muy emocionante. O sea, ir en ese carrito tiene una mística especial. Ahí en la parte de arriba es por donde podemos salir para ver los animales, porque obviamente no nos podemos bajar, porque pues evidentemente son animales salvajes, pero desde estos jeeps para poder tomar las fotos, pues se abre la parte de arriba del jeep y nos paramos ahí. Son grupos de 6 personas dentro de los jeeps, cada carrito pues va detrás del otro, pero pues esto es ver la cebra, ver la jirafa, ver el león en su estado natural. Y pues aquí se visitan los Masái, pues que los Masái es una de las culturas más hermosas de África, es con una vestimenta absolutamente única, muy colorida, que tiene su explicación, con sus peinados que tienen su explicación, con ellos que son los que tienen un enorme respeto a la naturaleza, que tienen sus jerarquías, que viven con su ganado, que tienen sus tradiciones de su comida particular, de cómo se alimentan, que se toman, por ejemplo, la sangre de su ganado, que eso tiene también toda una explicación para el hierro, porque ellos solo comen carne, no comen ningún tipo de vegetal, que eso también es una cosa pues para ir a aprender, y tienen unas danzas rituales absolutamente fascinantes, conocerlas y verlas, pues yo había visto miles de documentales de Masái a lo largo de mi vida, pero pues ellos son seminómadas, ellos pastorean el ganado, pero además pues ellos tienen sus chozas de barro que son muy especiales de ver, pues porque eso es hecho entre otras con boñiga de los animales, y podemos entrar dentro de las chozas, se hace todo un recorrido pues para verlo y es muy hermoso. Son realmente uno de los encuentros para ver sus bastones, para ver sus joyas, para ver cómo son los avalorios del matrimonio de las mujeres, su vestimenta, sus túnicas, que tiene que ser muy llamativa para que no los confunda el animal salvaje con otro animal, para defenderse de los depredadores. Y pues tienen esa danza ritual que es muy interesante, que ellos saltan muy alto, y eso lo hacían sobre todo los hombres para demostrar su valor. Entonces ellos hacen sus demostraciones de esas danzas rituales que es absolutamente fascinante. La comunidad masaya además ha sido fundamental en la preservación de todo este ecosistema. Ellos son guardaparques, protegen también la vida salvaje y son pues responsables también de todo ese equilibrio ecológico. Pero les digo pues que de las cosas hermosas que yo haya visto es el encuentro con estas comunidades Masái. Y mi mamá, por ejemplo, que había soñado toda la vida con verlos, mi mamá nos acompañó el año pasado en el viaje y mi mamá lloró cuando vio estos Masái porque realmente es una cosa muy, muy, muy conmovedora. Luego también se va al lago Eyasi, que todo esto está en ese valle del Rift que les mencionaba hace un momento, donde eso es una experiencia diferente al safari del Serengeti o del Ngorongoro, porque aquí hay un lago, es un lago alcalino, donde aquí el paisaje es un poco más árido, pero aquí lo que hay es las acacias espinosas, es muy hermoso de ver estos árboles porque están llenos de púas, todas las acacias tienen muchas púas, unas espinas muy grandes, pero también los baobab. Yo sé que ustedes habrán oído el Principito y las historias de los baobab, pues aquí es ir al lugar de los baobab, que son pues esos árboles que parece que tienen las raíces hacia arriba, y esos baobab pues son desde refugios de agua hasta los animales como el elefante se comen la corteza porque les sabe muy bueno, o refugio de grandes aves. Bueno, el tema de los baobab es fascinante. Y acá, pues, se va a ver otra de las tribus.
Les digo que de todas las tribus que vimos, esta fue la más emocionante para mí. Esta, si les digo que los Masái me emocionaron, esta es los Hadzabe, que son cazadores recolectores, que aquí sí se ve exactamente el hombre en estado de naturaleza. Aquí los vimos cazar y esto no es una demostración para turistas, ellos viven así, o sea, tenemos el privilegio de estar con esta comunidad, que es una comunidad muy pequeña, que viven así desde hace miles de años, es la última comunidad humana que vive así, que se viste con las pieles de los animales, que no tienen agricultura, que no tienen ganadería, que viven exclusivamente de la caza y que viven con sus arcos y sus flechas, que viven de los frutos salvajes y que ocasionalmente pescan, pero esto es de las cosas más fascinantes que yo he visto, cómo hacen, por ejemplo, todavía el fuego, como lo hacían nuestros antepasados. Y también, pues desde el punto de vista natural, en el lago, pues se pueden ver todas las aves migratorias, incluidos los flamencos, los pelícanos, las garzas, en la temporada de lluvia sobre todo. Y pues aquí también se pueden ver los babuinos, ver caminar a los babuinos en estado de naturaleza y los monos berbet es una cosa espectacular porque uno se da cuenta de que el ser humano fue así. Antes de ser Homo sapiens sapiens, pues éramos como esas familias de babuinos caminando por la sabana africana. El Tarangire para mí fue una sorpresa, porque uno va pensando sobre todo en el Serengeti, pero las mejores fotos que tomé durante todo el viaje fue en el Tarangire. En el Tarangire hice las mejores fotos de los elefantes bebés, esto fue absolutamente hermoso. Los pasos de las cebras, de las grandes manadas de cebras cruzando los caminos, fue aquí en el Tarangire. El Tarangire está en el norte de Tanzania. Tiene una gran concentración de elefantes, de cebras y de baobabs. Es un parque que tiene 2.800 kilómetros, o sea, esto es gigante. También se recorre pues en los jeeps del safari. Como les digo, aquí vi por primera vez esas jirafas, esos ñus, esas gacelas Thompson, que las gacelas también hay todo tipo de gacelas. Van a aprender ustedes de gacelas también, que son una cosa bellísima. Y el paisaje del Tarangire pues tiene los baobabs gigantes, árboles pues que almacenan, como les decía, grandes cantidades de agua en el tronco y pues que las comunidades africanas los han usado toda la vida porque para ellos también tienen un significado espiritual, un significado cultural y pues incluso los han utilizado como lugares de enterramiento y de tumbas. Y en el Tarangire también hay unas aves bellísimas, ahí la que más me gustó que se llama la carraca lila, que es una carraca que es una cosa, es un pajarito completamente lila por debajo y azul, absolutamente espectacular, pero aquí ustedes van a ver loros, van a ver todos estos con el pecho amarillo, van a ver los que se posan, en este momento se me olvida cómo se llama, que es como una especie de tucán que también aparece en la película del Rey León. Bueno, esto es, como les digo, pues asistir a la naturaleza en su forma más rica y en su forma más diversa. Y el viaje termina en Zanzíbar. Zanzíbar es un lugar para ir a contemplar la belleza del mar. Zanzíbar tiene dos partes. Zanzíbar tiene, digamos, la ciudad que tiene toda una historia. La ciudad es una ciudad histórica porque pues por aquí también se pasaba en las rutas comerciales del mar. Entonces, esta era una isla que se llamaba la Isla de las Especias. Esto es una isla y era la Isla de las Especias porque tú aquí encontrabas en los viajes de los europeos y de las rutas comerciales antiguas el clavo, la canela, la nuez moscada, la pimienta. Todavía hay un gran mercado de especias, un gran bazar de especias. Pero ese legado comercial pues también ha influido en la gastronomía local, en la fusión de sabores y en la cultura de la isla. Se hace un recorrido por la ciudad, porque Zanzíbar, pues como digo, ha sido un lugar de encuentro, entonces tú aquí ves parte que es árabe de la ciudad, parte que es persa, parte que tiene mucho contacto con los hindúes y parte europea durante todo el siglo XIX también tiene una gran historia del comercio de esclavos, una historia muy triste porque hay una iglesia que es el Stone Town, donde también era el antiguo mercado de esclavos, que hoy se conserva, pues es como símbolo de la abolición de la esclavitud. Y pues a pesar de ese pasado, es una isla que se ha transformado, que ofrece pues cultura, museos, recorridos, etcétera, pero es un archipiélago que es famoso sobre todo, y lo incluimos dentro de la ruta, porque sus playas son
quizá las playas más hermosas del mundo. Tiene unas playas de arena blanca y de agua turquesa que es un paraíso para terminar un viaje como este. Es un lugar ideal para descansar. También se puede hacer buceo, se puede hacer snorkel al que le gusta, se puede hacer paseo en barco, porque también hay grandes arrecifes de coral. Pero aquí también, cuando baja la marea, una de las cosas más bellas es que puedes caminar hasta ver, por ejemplo, todas las estrellas del mar. Aunque tú no bucees, puedes ver las estrellas en su lugar porque la marea baja todos los días muchísimo, se retira muchísimo y tú hasta las 10 de la mañana puedes caminar hasta muy, muy adentro. Y luego, cuando ya la marea sube, pues ya es normal. Pero es esas playas de esa arena blanca extraordinaria, con ese contraste del mar bellísimo. De nuevo, no hay foto que denote la belleza de ese mar tan, tan, tan perfecto. Y como les digo, cuando se baja la marea, pues hay posibilidades de caminar pues todo este lado. También pues ustedes tendrán muy probablemente, no sé, yo el año pasado pues di unos cursos antes y durante el viaje, no sé si lo harán este año, pero de todas maneras aprovecho para recomendarles pues la bibliografía. Les recomiendo también leer a Hemingway, que son Las verdes colinas de África, leer a Magallanes, la biografía de Magallanes de Stefan Zweig, que es un libro espectacular que nos cuenta toda esa historia de esas rutas marinas que iban en busca de las especias. Y termino pues con una frase que me gusta de San Agustín, que dice, San Agustín escribió alguna vez que el mundo es un libro y aquellos que no viajan no leen de él más que unas pocas páginas. Entonces la invitación de Gallery Travel es a que vayan juntos a leer las páginas de África, las de este libro maravilloso, de esta página del mundo que es el continente africano. Muchísimas gracias. Hasta aquí pues la presentación y los dejo pues con Gallery para toda la explicación. Muchas gracias, Juliana. Y, profe, muchísimas gracias por ese definitivamente gran abrebocas a este viaje que sin duda tiene ahí tu toque personal. Definitivamente, pues eres quien le ha puesto todos los detalles diferentes de lo que encontramos normalmente en todas las agencias. Y pues eso es un plus también aquí adicional. Así es. Antes de pronto de contarles un poco, no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle a la profe, de pronto con respecto al itinerario o algo así, ya muy diferente de pronto lo que podamos nosotros brindarles información. Si de pronto alguien tiene una pregunta, levanta la mano, aquí pueden hablar, pueden abrir sus micrófonos o también nos pueden escribir por el chat. A ver. Bueno, tal vez no. Están un poco tímidos. Bueno, nada, contarles definitivamente, pues como les decimos, este es uno de los grandes viajes que tenemos para este año nuevamente con The Gallery Travel. Nosotros como agencia nos encargamos de toda la organización. Algunos de ustedes ya conocen pues el itinerario cada día de todas las visitas que tenemos, de todo lo que incluimos. Entonces los invito para que con cada uno de sus asesores comerciales, si de pronto no lo tienen, quieren dejar aquí su número de contacto, con todo el gusto también allí les compartimos toda la información, contarles que nos encargamos de todo, desde la reserva aérea, tenemos un bloqueo aéreo con Turkish, el alojamiento, las visitas que tenemos allí muy específicas como la profe nos estaba allí explicando, y vamos a tener allí entonces también para ayudarles a ustedes con todos los trámites de los visados, nosotros nos encargamos de todo. Si quieren ustedes ya conocer específicamente parte del itinerario, con todo el gusto, por allí ya les dejé el número de contacto de nuestro equipo de marketing para que nosotros como asesores comerciales podamos brindarles todo a detalle. Allí también los esperamos. Hola. Bueno, por aquí. Los ¿Aló? esperamos también en la agencia, si tienen dudas, si quieren ir a tomarse un café para poder explicarles todo el itinerario, todo el proceso para que ustedes hagan la separación de este Esta cupo subida y está este de sonido. maravilloso viaje, con todo el gusto entonces allí los esperamos. Aquí algo importante para que ustedes tengan en cuenta, permíteme un momento Carolina, ya te doy la palabra. Algo importante y para que ustedes tengan en cuenta, por el lanzamiento que estamos haciendo hoy de este itinerario hasta la próxima semana,
vamos entonces allí a darles un descuento para que ustedes se motiven y aparten ese cupo y hagan parte de verdad de este gran viaje. Ya tenemos personas inscritas también allí en este programa, así que la idea es que definitivamente podamos vivir esta gran experiencia que es muy diferente a lo que normalmente encontramos en el mercado, poco convencional, así que ahí estaremos muy pendientes para poder ayudarlos. ¿Nos puedes compartir un número? Ok, claro que sí, Marilyn, ya te lo dejo por aquí con todo el gusto. Carolina, te doy la palabra. Hola, buenas noches, muchas gracias, súper interesante el viaje. Tengo una pregunta, es la siguiente. ¿Qué épocas distintas se puede realizar ese viaje y si también hay posibilidad de hacer el viaje de forma privada? Bueno, un viaje como el que tenemos ahorita para el mes de junio, julio, este es único. Vuelvo y digo, es un viaje de autor, es un viaje que ya hicimos el año pasado, por eso lo volvemos a repetir porque fue todo un éxito realmente. Este año, pues, la profe Juliana nos está acompañando, pero sin duda aquí nos está dejando un abrebocas de lo que se vive realmente en el destino. Entonces, como este, definitivamente, pues no va a ser porque este está diseñado para un grupo privado que sale desde Colombia. Si tú quieres de pronto algo muy similar a lo que estamos entonces viviendo como en esta experiencia, con todo el gusto, claro que sí te puedes comunicar para poder ayudarte, te lo organizamos, se puede hacer en privado y ya obviamente tú nos dirás para qué fecha se acomoda para que tú puedas viajar. Sí, mira, el grupo es de cuántas personas. El grupo es mínimo de 20 personas. Ok, perfecto. ¿Cómo hago para que me puedas, por favor, enviar toda la información pues del itinerario y de los precios y de hoteles y todo? Claro que sí, mira, te acabo de dejar el número de contacto aquí en los mensajes. Con gusto puedes escribir y ya un asesor comercial se comunica contigo y te va a ayudar con todos los detalles. Listo, mil gracias. Con todo el gusto, Carolina. Por aquí También alguien alguien, me creo que pregunta también, que aprovecho que Carolina preguntaba también por el clima. El sí, clima mi es profe. estupendo, estupendo en esta época. África tiene varias épocas muy malucas para viajar porque puede ser el monzón, entonces puede llover demasiado. La temporada, África tiene dos momentos, pues sobre todo en la parte del safari, o la temporada seca o la temporada de lluvias. Esta es la temporada seca, pero es un momento muy propicio para viajar porque no hace demasiado calor. De hecho, lo diseñan porque mucha gente piensa que porque es las fechas del verano europeo va a ser un calor insoportable. Es Ujú. una fecha estupenda para viajar porque todavía no hace un calor sofocante, el calor que hace es perfectamente razonable, es seco, incluso en algún momento íbamos con chaquetita por la mañana y al final del día. Yo, por ejemplo, como contaba, llevé a mi mamá es una persona que no aguanta el calor y no se quejó ni una sola vez en todo el recorrido. Entonces lo digo como una pista en términos climáticos. Es verdad que como no son estaciones rígidas, puede a veces incluso llover más de lo que uno esperaría. Pero es la época más propicia porque lo demás es con un calor horrible. Otra de las cosas interesantes es que es el momento de la gran migración de los animales, entonces es la posibilidad de ver mucho, mucho más animal. Espectáculo, claro que sí. Profe, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta adicional. Bueno, Ay, yo creo que otra vez, es que qué pena. pregúntenos. Adelante, Sí, adelante. me pareció Bienvenida, interesante que esa era la época de las grandes migraciones, Migración. porque a veces le dicen a uno que es septiembre o algo así, que es la época de los nacimientos, entonces que le recomiendan a uno también por la temperatura que es esa fecha, es decir, no, eso a veces no, para uno no es tan claro. Pues mira, creo que como lo acaba de mencionar la profe, en estos momentos pues el itinerario está organizado para que podamos ir en la época de migración, entonces ojalá que pueda. Creo que se le desconectó a Diana, pero la verdad es que la migración, pues de nuevo, es la naturaleza, o sea, cambia, pues, y no es exactamente en una fecha rígida, no es como que uno diga empieza.
tal día específico, pero este es el momento en que la migración está empezando. Entonces es una buena oportunidad para empezar a ver los animales. Es verdad que pues no hay garantía, pues como digo, no hay garantía absoluta, pero pues es una buena. Nosotros vimos todo lo que había que ver, o sea, no nos quedó ningún pendiente. Fue una época muy, muy propicia. Bueno, mi profe, por aquí Miguel Ángel nos tiene una pregunta. Sí, muchísimas gracias a la profe también por la explicación. Eh, pues mi pregunta va más encaminada, digamos que es con el idioma. Pues me imagino que obviamente tiene que ser inglés, pues por ser lengua franca, pero mi pregunta es, digamos que hay como alguna barrera idiomática por más de que sea el inglés o No, Miguel, 100%. nada, tranquilidad total en ese sentido. La idea acá está normalmente una persona de gallery y están los guías y están además los rangers. Los safaris, o sea, en Ciudad del Cabo está, por ejemplo, el guía, en Johannesburgo está el guía, que son guías en habla, pues en español, que te van a acompañar todo el tiempo. O sea, tú no tienes aquí ningún tipo de problema en los viajes de gallery, no tienes absolutamente ningún tipo de problema idiomático porque siempre tienes o un profesor o el acompañante de gallery o el guía que te va a resolver todo. Y los rangers, en este caso, hablan español. O sea, en cada jeep va un ranger, que son los guardaparques, que te van a ir contando este animal cuál es, este animal cuántas crías tiene, cómo son sus procesos pues de toda de los procesos de la naturaleza, que te van a explicar las diferencias entre un leopardo, un guepardo y una chita. O sea, pues estás totalmente en un entorno controlado idiomático que no vas a tener ningún problema. Ah, ok, perfecto, magnífico. Y mi segunda pregunta es, digamos que, pues ya para hablar con detalles del viaje, la planeación, pues para uno también ir proyectándose, porque pues evidentemente eso también requiere una planeación pues de las cosas de uno, ¿no? Acá Claro. en Colombia. Ahí ya me contactes directamente con el número, ¿cierto? Así Así es. es. Ay, listo, dale, dale, perfecto, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Mi profe, por aquí una pasajerita me estaba escribiendo que cómo va a ser el clima de Sudáfrica para la época. Lo que estábamos contando es un clima que en este caso incluso aguanta llevar chaquetita. Nosotros en toda la parte de Ciudad del Cabo íbamos pues con chaquetita ligera, o sea, no te estoy diciendo pues una chaqueta gruesa, pesada de invierno, no, es una chaqueta digamos ligera. Esto como siempre como en los viajes de capa de cebolla, o sea, tú vas con tu chaqueta y que te puedas ir quitando las capas Gritando. porque el clima cambia a mediodía, o sea, el fresco que sentía, porque para subir a la montaña de la mesa, porque encima está subiendo, pues vale la pena tener o un cortaviento Abrigado. o una chaquetita o incluso un impermeable por si puede llover, pero luego en el día pues va siendo más calorcito y pues que te puedas ir quitando, pero les digo de verdad que el clima es un momento muy propicio para viajar, o sea, si tienen miedo de calor, es más hacia el frío que hacia el calor. Pues que no hace frío, pero más hacia ese que al calor. Bueno, perfecto, mi profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Y los invitamos entonces para que nos contacten, nos pregunten, nos visiten directamente en la agencia. Allí les vamos a brindar toda la información. No se Ah, pierdan de verdad esta gran pero quiero oportunidad. mirar qué fue lo que te llegó para tener información. No se pierdan esta gran oportunidad de hacer parte de este itinerario, de este viaje. Vamos a estar ahí muy pendientes de ustedes. Desde el momento en que ustedes salen desde Colombia, vamos a estar acompañándolos en el aeropuerto. Allí obviamente los recibe nuestro guía correo. Siempre van a tener una persona que les va a estar indicando un día antes o el mismo día que van a hacer al siguiente día. Todo es muy organizado, habla 100% español. Entonces, de verdad, anímense y para las personas que deseen hacer esa separación de ese cupo,
con todo el gusto allí les tendremos un regalito para que se animen y pues puedan hacer parte de esta experiencia. Mi profe, te agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por esa motivación del día de hoy, de verdad, esta charla excelente, nos cautiva, nos motiva y pues gracias también por ese itinerario porque sé que parte de verdad de esta gran experiencia es por ti, por tu acompañamiento siempre y el conocimiento que siempre le pones a cada uno de los itinerarios. Mil y mil gracias. Gracias a todos. Un abrazo muy grande y ojalá se puedan regalar este viaje. Es una experiencia única en la vida.